Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por La Tigre, el primer destino en Puerto Rico para encontrar una progresiva selección de moda italiana, orientada a una nueva generación de profesionales que reconocen el buen gusto y la calidad, y que disfruta de vivir experiencias genuinas y únicas. Recientemente, La Tigre inauguró también su primera colección para mujeres llamada Ciao Bella. La historia de desarrollo y éxito de La Tigre es una que puede servir de inspiración a todo aquel capaz de ver el poseer un gran estilo como evidencia de una mentalidad de éxito. Los invito a escuchar el episodio 30 de La Trinchera con el fundador de La Tigre, Mario Alberghini. Visiten la boutique de La Tigre ubicada en Ciudadela en Santurce o síganlo en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por Vitora Caribe. Señores, ustedes saben que yo soy un aficionado de la guayabera. Desde el 2015 he estado impulsando el movimiento internacional de Viernes Guayabera porque estoy convencido que nada enaltece la elegancia y la potencia caribeña mejor que una guayabera a la medida hecha con fino lino. Pues mucha gente me pregunta dónde conseguir una. Y hoy les digo que si necesitan una buena guayabera para un macho de alto valor, el lugar es Vitora Caribe. Esta compañía puertorriqueña está trayendo guayaberas de alta calidad con lino y telas elegantes. Yo tengo varias guayaberas de Vitora en mi rotación y me encantan por la calidad y el entalle. Me hacen parecer como un primer ministro latinoamericano. Así que únanse al movimiento Viernes Guayabera yendo a vitoracaribe.com, auspiciadores oficiales de Viernes Guayabera y de este programa. Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y hoy en este episodio nos acompaña el alcalde de San Sebastián y el candidato, me confirma después si está certificado ya, el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad, don Javier Jiménez Pérez. Bienvenido. Saludos, Cristian, y saludo a todos los que nos escuchan a través de esta plataforma. Muchas gracias por la invitación. Seguro que sí. Me dicen que este podcast se escucha en su casa. Bueno, sí. tengo un hijo que siempre te escucha. Javier siempre te escucha. Pues saludos a Javier. Alcalde, obviamente hay muchas cosas por discutir. Ha sido una larga trayectoria. Obviamente ahora también está en el asunto del cambio de partido del PNP hacia Proyecto Dignidad y lo que es esa campaña de la gobernación. Pero antes que todo, ¿cómo anda San Sebastián? Pues está todo en orden. San Sebastián, tú sabes que nosotros llevamos alrededor de 19 años ya como alcalde, en nuestro quinto término. Tenemos una finanza saludable, tenemos un grupo de trabajo muy competente y muy capaz. Tiene nota de A en salud fiscal según Abre Puerto Rico. Sí, y puedes ver el año pasado, pues lo mismo. Nosotros tenemos un superávit de alrededor de 29 millones. El año pasado pagamos la totalidad de la deuda de préstamos del municipio, así que el municipio no tiene ninguna deuda por concepto de préstamo. Inclusive hace unos años atrás, en un proyecto que tenía acueducto en San Sebastián, que no tenía el financiamiento, nosotros le prestamos $1 millón, ¿verdad? Para que pudiera desarrollar ese proyecto, y eso nos dio la oportunidad de tener unas finanzas al día, que ha sido una de las cosas que nosotros hemos establecido desde que comenzamos como alcaldes, porque ese municipio no estaba así. Ese municipio tenía unos problemas fiscales serios cuando nosotros comenzamos hace 19 años atrás. Así que eso te da la flexibilidad para tú poder hacer la obra pública, mantener al día el pago de los suplidores, mantener al día el pago a los empleados y también darle algunos beneficios adicionalmente que deben tener los empleados. ¿Qué pasó con el proyecto aquel que era de con obras públicas, que había una expropiación? Creo que fue la última vez incluso que nos vimos probablemente cuando yo estaba en el gobierno, que llevaban años tratando de que Obras Públicas terminara el proyecto, algo así. Pues en el mismo sitio. Sí, el mismo sitio. Era un desvío del área a San Sebastián. Tú sabes porque cuando ustedes llegaron en aquel momento, pues seguimos nosotros haciendo gestiones, pero llevo haciendo gestiones, yo te diría, muchos años, pero no ha pasado nada. El último información que nos dieron, que nos dio Edwin
Barreto, creo que es el apellido de él, el de carretera, el director ejecutivo de carretera, fue que iba a estar en diseño durante este año. Iba a estar en diseño. Pero eso no lo han dicho, te digo. Eso no llevaba como 10 años cuando yo lo vi, por lo menos me acuerdo que cuando Nildali trabajaba en mi equipo, era la que estaba encargada de atención a todos los alcaldes y a todos los municipios. Una excelente empleada, Nildali, siempre. Y bregaba con todos los lados. Sí. O sea, ella es muy profesional. Muy profesional. Y bien proper. Entonces, ella me dice, y le digo, pero ¿cuál es el revolú? Porque tengo que estar yo allí. Y me dice, licenciado, lo que pasa es que esto lleva como 10 años. ¿Qué diablo pasa 10 años en esa vaina? Haciendo esa gestión de una carretera que se comenzó hace, yo te diría que como 30 años atrás. ¿Cómo un alcalde de un municipio pequeño, como, ¿verdad? San Sebastián tiene creo que 40,000 residentes? 40,000, sí. Así que eso es relativamente pequeño, aunque hay muchos más pequeños. Sí. Tiene 40,000, pero al ser céntrico, muchos de los barrios que colindan con nosotros de otros pueblos hacen su vida en San Sebastián. Sí, me imagino que es un centro del distrito o del precinto. Sí, de esa área, sí. Exacto. Pero iba a preguntar, ¿cómo un alcalde de un municipio no metropolitano, para que no se me ofendan los otros muchachos, tiene A en salud fiscal y es reelecto por 20 años? Por el trabajo que hemos hecho. Porque el sentido común de alguna gente en la política decía, no, tú no puedes ser reelecto y tener salud fiscal. Por el trabajo que hemos hecho. Nosotros cuando comenzamos establecimos un plan de reestructuración financiera del municipio, que tenía un déficit alrededor de $4 millones. Tenía una crisis a tal punto que hasta el teléfono del cuadro estaba cortado por falta de pago y todos los suplidores atrasados y sin crédito alguno. Así que nosotros cuando comenzamos empezamos a hacer un análisis de los activos que tenía el municipio, de las obligaciones que tenía, de cuánto se generaba, cuánto era el costo operacional, y establecimos un plan. Y ese plan para reestructurar sus finanzas pues dio como resultado que comenzamos a operar todos los años con superávit, porque debe ser como el gobierno o cualquier empresa debe operar. Tú no debes gastar más allá de lo que ingresa. Y adicionalmente fuimos haciendo reservas. ¿Reservas para qué? Para diferentes emergencias. Eso nos dio también esa oportunidad cuando vino el huracán María de tener unos fondos disponibles para poder atender inmediatamente la situación. De ahí fue que salió el Pepino Power Authority. Pepino Power surge como consecuencia de la falta de respuesta adecuada por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde veíamos que pasaban las semanas. Tú sabes que nosotros, alcaldes, pues estamos en todo el territorio y aún más cuando hay este tipo de emergencia, nosotros estamos atendiendo pues las diferentes situaciones que hay en nuestras comunidades. Y una de las cosas que más nos dolía cuando íbamos a las comunidades es que había muchas personas de edad avanzada que estaban sin el servicio de energía eléctrica como todo el mundo. Uh-huh. Pero con el agravante que muchos de ellos tenían que darse tratamientos como de terapia y no podían darse esos tratamientos. Otros tenían que tener medicamentos refrigerados, no lo podían tener. Adicionalmente creó un estado de depresión colectiva en todas estas comunidades y al ver que la Autoridad de Energía Eléctrica pues no actuaba, pues nosotros comenzamos a hacer gestiones con los directores de la Autoridad de Energía Eléctrica y nos reunimos con los que dirigían la Autoridad de Energía Eléctrica para expresarle que nosotros poníamos a la disposición todos los equipos empleados del municipio para ayudarlos a restaurar el sistema eléctrico, pero que ellos tenían que comenzar ya. Quedaron que lo iban a hacer la próxima semana nunca lo hicieron. Cuando vimos que en la próxima semana nunca lo hicieron, pues entonces comenzamos nosotros a conformar grupos de trabajo de voluntarios, mayormente retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica, combinado con empleados municipales, combinado con peritos electricistas que teníamos nosotros en el municipio, muy poco, ¿verdad? Y comenzamos nosotros a tomar control de la situación catastrófica que estaba viviendo nuestro pueblo y empezamos a arreglar el sistema eléctrico. Pues ahí tuvimos muchas dificultades. Me denunciaron. Los de la autoridad te querían meter preso. Sí, y el gobierno central me envió un investigador del NIE, que recuerdo yo que llegó a mi oficina un día, una persona que lo veo en la oficina y me dice que tenía que hablar conmigo y esos días tú estás volando a 1,000 millas. A 1,000 millas, resolviendo con tanto problema, tanta situación. Y yo le dije, pues mira, yo estoy bastante atareado, dime, ¿qué te puedo servir? Pues se identificó que era del NIE, que venía a hacer una investigación por mandato de quien fuera,
y que yo estaba incurriendo en actos de sabotaje, que podía estar incurriendo en actos de sabotaje. Y cuando me dijo eso, yo digo, los que están cometiendo sabotaje son ustedes con la gente. Yo me acuerdo que Ramón Rosario un día está volando en cantos contra la autoridad. Porque estaba empezando a pasar el problema y él después con Pepino Power Authority se causó el problema adicional de que entonces hay un ejemplo que otros quieren seguir, ¿verdad? Y causó, al día de hoy, yo creo que este tema de la participación de los municipios en este asunto es controversial. Pero fue muy efectiva, porque nosotros pues comenzamos a arreglar el sistema eléctrico. No hubo ningún issue, nadie salió con un accidente. Nadie, porque teníamos también un protocolo de seguridad. Una de las cosas que nosotros procuramos era que conseguir una persona que conocíamos que estaba encargado de salud y seguridad en la autoridad, específicamente de estas brigadas que tenían que atender las diferentes situaciones de reparación. Nos contactamos con él y nosotros, pues, durante la planificación que hacíamos cuando íbamos a un sector, pues él nos daba todos los briefs a todos los que iban a trabajar y todos los elementos necesarios para que hubiera un trabajo en forma segura y adecuada, y nunca tuvimos ninguna situación que lamentar, gracias a Dios, porque todos los días que salía yo me encomendaba porque pasaba. Bueno, ¿sabes que si pasaba algo malo? No, yo estaba. Tu cabeza. Yo estaba en total conocimiento, pero cuando tú eres alcalde, tú tienes dos alternativas. O ves que tu gente sigue sufriendo, muriendo, o tú intervienes. Y como yo siempre digo, muchas veces pues tú tienes que arriesgarte a morir en el campo de batalla, porque es tu responsabilidad. O sea, yo no podía quedarme con los brazos cruzados viendo la situación que hubo. Y pues gracias a Dios pusimos energía eléctrica en muchos sectores de San Sebastián. Subsiguientemente entraron unas brigadas americanas para un barrio que faltaba, dos barrios que faltaban en San Sebastián. Que eran de los de Cobra y esa gente. Sí, pero entonces entraron, pero nosotros, y pidieron que nosotros saliéramos por la parte de seguridad, ¿verdad? Que no estuvieran trabajando dos grupos en la misma línea. Y entonces ahí nosotros nos pidieron... Coordinaron, me imagino. Sí, coordinamos con ellos. Entonces nosotros con nuestra maquinaria de equipo abríamos toda la vegetación que teníamos que abrir para poder conseguir las líneas que ellos tuvieran acceso a los postes. Y entonces terminamos esos trabajos. Ese año nosotros celebramos el encendido navideño en noviembre, que Puerto Rico estaba en penumbra. Nosotros, gracias a esa iniciativa, pudimos celebrar. Y esa iniciativa nosotros la comenzamos, pero hubo como una respuesta tan positiva de todo el pueblo. San Sebastián al lado del Ares, ¿verdad? Sí, sí. Así que la línea que les subía a ustedes era del sur. No, la línea venía de Mayagüez. De Mayagüez. Y entonces desde San Sebastián es que nutre a Lares. Ok. Sí, San Sebastián nutre a Lares. Así que del sur no conecta allá. No, conecta básicamente a través de Mayagüez. ¿Y de quién fue la idea del Pepino Power Authority? Mía. O sea, y no se llama Pepino Power. Cuando yo tomé la iniciativa, fue de conformar unos grupos y trabajar. ¿Y hay que hacer eso? Lo que pasa fue que la agenda de directores de la autoridad a nivel local y subsiguientemente con la investigación del NIE, pues trajo muchas controversias y eso hizo que se dispersara a nivel de Puerto Rico que estábamos haciendo ese trabajo. Entonces, en un programa que tenía Carmen Jovet, me invitan, un día me invitan, pues yo voy para allá, ¿verdad? Y entonces en ese programa Carmen Jovet empieza a cuestionarme que como yo, bajo qué autoridad o bajo qué ley yo estaba arreglando el sistema de línea eléctrica. Y yo le dije... El derecho natural de preservarse. El derecho, yo decía, bajo la ley natural. Y la ley natural va por encima de cualquier ley humana, yo le decía. ¿Verdad? Y entonces empezó pues a preguntarme, a cuestionarme que lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Y me dijo, ¿qué usted se cree? ¿Que usted tiene una compañía de electricidad? Y yo dije, pues claro que la tengo. Y entonces me acordé, había oído que había la Florida Power. Uh-huh. Y me acordé de eso cuando estaba en la entrevista. Creo que era la Florida Power. Sí, sí. Y yo le dije, pues claro que sí. Me dijo, ¿y cómo se llama? La Pepino Power Authority. Y ahí nació la Pepino Power. Y Cristian,
y subsiguientemente en la convención que hacen en Estados Unidos de huracanes, ¿verdad? Que se hizo en New Orleans, en Estados Unidos, donde se reconocen las mejores iniciativas de toda la nación referente a enfrentar situaciones de huracanes y las emergencias, nos dieron a nosotros, a San Sebastián y a la Pepino Power, un premio de las mejores iniciativas de ese año. Para que tú veas las cosas de la vida. ¿Y el del NIE? ¿A dónde se fue? El del NIE subsiguientemente terminó de hacer la investigación, como las 2 semanas, las 3 semanas. Llegó nuevamente a mi oficina y me dijo que quería hablar conmigo. ¿Verdad? Cuando vino por primera vez, yo le dije lo que te dije ahorita, de que lo que estaban cometiendo sabotaje eran ellos. Y le dije, mira, ya lo voy a poner luz en tal sitio. Me recuerdo yo que era un barrio que se llama Saltos 2. ¿Asalto se llamaba? Sí, Saltos. Saltos, ok. Saltos. Y ahí vamos a estar poniendo luz para que para que veas que estamos allí. Y subsiguientemente vino y lo que hizo fue, cuando yo lo veo, yo dije, viene otra vez con la misma cosa. Y cuando le digo, dime, ¿qué usted desea? Mira, yo vengo a felicitarlos por el trabajo que están haciendo ustedes. Ahí se acabó todo. Nadie sabía que la tía abuela vivía en San Sebastián. Quizá. Volviendo al tema del plan, el plan fiscal que estableció con su equipo cuando entró a la alcaldía, ¿cómo era la comunicación con la gente del municipio para que entendieran? Porque eso, ¿verdad? Lo decimos ahora después de que ya está con la anotada, pero en ese momento significa menos trabajo, menos obra quizás. Yo nunca reduje la jornada de trabajo. Nunca. Okay. Nunca, porque yo creo mucho en proteger, ¿verdad? Ese salario que devenga ese empleado, porque si no trastoca completamente la vida familiar de ese empleado. Lo que hicimos nosotros fue, comenzamos a hablar con todos los suplidores. Mira, no te puedo pagar ahora por lo menos en 1 mes o 2 meses, dándonos la oportunidad, tenemos esto, empezando a explicarle. La mayor parte creyó en nosotros. Eso nos dio una flexibilidad para cumplir con los compromisos más apremiantes que teníamos. Comenzamos a identificar activos del municipio que no tuvieran ningún uso, de forma tal que pudiéramos quizás hasta venderlo. Uh-huh. Identificamos uno nada más, una propiedad, pero la pusimos a la venta y la vendimos en una subasta pública por alrededor de $550,000. Con eso que hice, pagué lo primero que se debía pagar, las contribuciones sobre nómina, porque generan pago de intereses y penalidades. ¿Eso IRS? Sí, pago de intereses y penalidades. Todas las plazas que se fueron jubilando, las fuimos nosotros congelando, ¿verdad? Y muchas eliminando. Comenzamos a identificar los ingresos que teníamos nosotros, quién nos debía, dónde no se estaba dejando de hacer el trabajo para que ese contribuyente se pusiera al día. Adicionalmente con eso, pues pudimos ver que había unas deudas también atrasadas que las pudimos llevar al tribunal y también cobrarlas. Y hicimos un análisis de la operación de todas las dependencias. Y créeme, las operaciones de la dependencia se perdían muchos fondos. Uh-huh. Y eso hizo que nosotros fuéramos levantándonos, hasta el punto que hoy en día somos un municipio sólido. Conformamos un equipo de trabajo bueno. Nosotros hemos establecido como política pública que no damos aumento de sueldo ni los bonos especiales que damos en el municipio, sino es por evaluaciones, y eso hace que también el empleado se motive. Y hoy en día tenemos un grupo de empleados allí bien motivados, y eso pues definitivamente hace que la organización sea más efectiva, menos costosa, y que sea responsiva, porque los gobiernos son para dar ese servicio, y más los municipios, ese servicio más apremiante que tiene el ciudadano. Y San Sebastián, que tú sabes que en extensión territorial somos el 7º pueblo más grande, poblado en todo el territorio, pues requiere ese esfuerzo de todo el componente municipal. Yo le he dicho a mucha gente que se quejan a veces quejarse de un político es fácil. Yo digo, ser alcalde probablemente es el de los trabajos más difíciles, porque ese macho, esa mujer, segundo que sale de su casa, toca la panadería, tiene gente ya reclamando. Después de 20 años, yo me imagino que ya tiene como un sexto sentido cuando ve a alguno de sus colegas. Ramón Luis de Bayamón una vez me apuntó ahí y me dijo, ese se va a jorobar. Y en efecto,
¿Dónde cree que algunos de sus otros colegas a través de los años se tropiezan? En que no son prudentes en el gasto. Y cuando no son prudentes en el gasto, va a llegar un momento determinado que ese municipio no va a tener recursos y como consecuencia no va a tener la flexibilidad para poder operar esos municipios. Le decía, y siempre le digo, ¿verdad? Y más después del huracán, yo le decía a mis colegas de los dos partidos políticos, porque me llevo bien con unos y otros, que cuando comenzaron a fluir todas estas ayudas, más los reembolsos de seguro, era el momento de hacer provisión, porque si tú vienes a ver hasta el 2017, la condición económica de Puerto Rico estaba bien difícil, a tal punto que gran parte de la inmigración que hubo, mayoritaria en Puerto Rico, fue desde el 2011, 2012 hasta el 2019. Emigraron como 550,000 personas. Sí. Y era como la consecuencia de que no se conseguía trabajo. Estaba bien difícil la cosa, ¿verdad? Y mucha gente estaba emigrando hacia los Estados Unidos. Entonces, cuando empieza a fluir esta cantidad de ayuda, eso te genera una actividad económica que va a ser única, por lo menos en tu vida reciente. Pues es el momento de hacer provisión, ¿verdad? Y entonces es el momento de tú ver la estructura tuya. Las vacas flacas y las vacas gordas del Éxodo. Ahora mismo están las vacas. Perdón, del Génesis. Ahora mismo estamos en las vacas gordas, ¿verdad? Ahora mismo estamos en abundancia. Esa abundancia, cuando tú vienes a ver, te genera que más arbitrio de construcción, más patente, te genera más IBU, te genera también unos ingresos adicionales a través de FEMA, a través de lo subsiguientemente con lo de la pandemia. Lo del COVID generó millones y millones de dólares, tanto al gobierno central como a los municipios. Pero entonces es el momento de hacer esa provisión para cuando vengan ya, subsiguientemente del 27, que es la proyección que he visto en los informes de la Junta, que comienza... Sí, ellos lo cambian, pero... Sí, pero lo que se puede proyectar, ¿verdad? Pero se establece que el 27 va a ser un año donde el GNP va a ser, ¿verdad? El Producto Nacional Bruto va a ser más altito y subsiguientemente va a caer nuevamente en negativo. Cuando tú ves también la proyección del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, que es una proyección que con un riesgo que la Junta también ha proyectado, va a caer en déficit si se concretizan esos riesgos que hay. Pues entonces, cuando tú ves eso, el que no haya hecho provisión se va a caer. Entonces, muchos alcaldes, compañeros, ¿verdad? No todos. Hay otros que han sido bien sensatos en el manejo. Pues mucho es, pues, coge 5 pesos, gasta 5 pesos. Coge esto y sigue gastando. Y si no hicieron provisión, cuando llegue ese momento de vacas flacas, que va a estar combinado con vacas flacas para el gobierno central, pues definitivamente van a tener una situación seria. Y a la última, si existe un problema, le van a echar la culpa al alcalde. Como cuando algunas veces pasa algo espiritual y la culpa se la echan a quién, al diablo. La culpa la tiene el diablo, ¿verdad? el punto material le dicen es políticamente, incluso ese ser botarata o meterle mucho patronazgo, ¿eso funciona? Mira, nosotros en San Sebastián hemos hecho muchas horas y nosotros no perdemos un colegio de votación. Gano por los márgenes más amplios que he ganado. Y San Sebastián es popular, ¿verdad? En términos de la gobernación. Vota algunas veces popular, algunas veces PNP. San Sebastián es un pueblo que ha aprendido a votar más allá de los partidos políticos. Vota por candidatos, ¿verdad? Y por eso yo salgo holgadamente porque han visto el trabajo y ellos lo evalúan. San Sebastián algunas veces pues ve el trabajo de un gobernador, de un senador, etcétera, y lo avalan. Así que, pero nosotros el trabajo que hemos hecho, y puedes ver el San Sebastián hace 19 años atrás y el San Sebastián que voy a entregar, muy diferente, con una obra pública fuerte, tanto en área urbana como en los campos, con nuevas facilidades, con un municipio totalmente organizado, con alrededor de 29 millones en superávit, que tiene provisión para cuando el gobierno le vaya quitando los fondos, pues poder sobrevivir el municipio. Así que... ¿Cómo es la relación con el CRIM? Porque fue en un momento presidente de la Junta del CRIM y copresidente. Yo fui copresidente para la época del gobierno compartido, junto con Willy Miranda.
Y subsiguientemente fui presidente cuando hubo el gobierno de Luis Fortuño. Uh-huh. Allí estuvimos nosotros pues encaminando diferentes proyectos. Tú sabes que históricamente el CRIM ha estado rezagado en muchas áreas. Sí, definitivamente. En aquella ocasión estaba bien rezagado en las áreas. Una de las áreas que más rezago tenían eran tasaciones y segregaciones, a tal punto que muchas personas no tenían al día su récord y era por consecuencia de que no se habían tasado o se habían segregado en el CRIM. Todavía tienen mil problemas, ¿verdad? Hay cositas, pero han mejorado bastante. Pero han mejorado, sí, el CRIM ha mejorado bastante. Y en aquella ocasión se adelantó mucho. ¿Debe existir? Yo creo que debe haber... Y esto es irrelevante. Sí. Yo, por ejemplo, yo creo que Paniagua ha hecho tremendo trabajo. Excelente trabajo. Creo que... Excelente. Creo que incluso yo te diría que la época del CRIM, Márquez creo que era el alcalde bajo Alejandro y después fue el presidente y después fue Carrasquillo. Y ahora yo creo que han hecho tremendo trabajo. Pero la pregunta es más filosófica, ¿verdad? ¿Debe existir? ¿Debe ser? Yo tengo, ¿verdad? Filosóficamente cristian, nada más nadie. Yo pienso que los problemas grandes de administración en Puerto Rico ha sido hipercentralización. Pues, y el CRIM es el ejemplo dorado de eso. Es un ejemplo. El CRIM, yo soy de la visión, ¿verdad? Y ahora aún más todavía, ¿verdad? Que el CRIM debe responder a juntas regionales. El CRIM, por ejemplo, nuestro, que es en el área oeste, pues debe responder a una junta del área oeste, porque la realidad referente a las propiedades y a los contribuyentes de esa área, aunque estamos en el mismo país, es muy diferente a las que tienen otras áreas. Y entonces muchas veces cuando tú estableces políticas públicas o estrategias para todo Puerto Rico, no necesariamente trabajan igual en unas regiones. Los memos no llegan igual. No, y hay algunas regiones que necesitan más memos que otras regiones. Hay unas que necesitan más y otras. Y entonces yo creo que debe haber unas juntas que tengan que ver con todo lo de segregación, registro. Y entonces en las oficinas centrales tener el catastro digital, ¿verdad? Común. Uh-huh, uh-huh. Ese catastro digital común, la división de los fondos, etcétera. Pero lo que es la operación del servicio al cliente, del servicio al contribuyente, del servicio tasaciones, segregaciones, estrategias, debe ser juntas de alcaldes locales que la deben dirigir. Así que se descentralizaría esa operación que hoy, como bien tú dices, está bien centralizada. Y eso, cuando las cosas están bien centralizadas, no pierden el contacto con la gente. Y la urgencia. Y la urgencia ni se diga. El asunto del CRIM, ¿verdad? ¿Cómo se descentralizaría? En su visión, lo ve como algo que también debería aplicar a otras cosas. A muchas cosas. El Departamento de Educación, tú tienes un caso. Ahí yo soy radical. Yo digo, explótalo en canto y se lo da a los alcaldes con tus chavos y que ellos breguen. Y si algo pasa, culpa de ellos. O juntas. O sea, los counties son algo que no ven mal. Depende de los counties. Los counties podemos hablar, si son los counties... Sí. Pero en escolar. Enséñame un county y viste un county. Cada estado tiene sus counties, ¿verdad? Pero lo digo en el sentido de que tienes más gobernanza regional. Sí, pero en educación. En educación debe haber como lo hay en Estados Unidos. Sí. Que son unas juntas. Los school boards. Claro. Y esas juntas toman control de la educación en su región. Un currículo que sea similar, pero adicionalmente que esta junta administre esa entidad. Y no solamente que al tú tener esa junta administrando esa entidad, está más consciente de los problemas que se tienen en esa entidad, sino que adicionalmente puede tener más control de evaluación de sus empleados. De cuando vas a dar aumento, le das aumento basado en unas evaluaciones y unas métricas que se consigan. Puedes ver la necesidad operacional de día a día, tener un presupuesto que tú lo puedas administrar adecuadamente y no depender de una centralización o de unas regiones que también han demostrado que han sido inefectivas porque no son responsivas a la necesidad y se pierden. Mira, por ejemplo, una vez yo en San Sebastián, nosotros confeccionamos un libro de la historia de San Sebastián. Y yo quería que en el Departamento de Educación en San Sebastián
enseñar. Pues se enseñara, pues es parte de esa historia nuestra. Es cool. Sí, yo te digo, la historia. Yo soy muy orgulloso de Guaynabo. Claro, y los que son de allá de Fajardo, de San Juan. A los de Ponce no, a los de Ponce hay que enseñarle la historia a todo el resto de Puerto Rico, porque ellos saben demasiada historia de Ponce. Y los de Pepino son muy orgullosos, ¿sí? Los de Ponce. Sí, pero ese orgullo hay que tenerlo. Siempre digo que no quiere lo suyo, poco puede querer lo ajeno. Y es importante ver nuestras raíces, qué somos, de dónde salimos, cuál ha sido la trayectoria de nuestra gente. Y entonces, en aquella ocasión, pues cuando fui a proponer eso de educación, eso no se puede. Eso no está en el currículo. Si nosotros tuviéramos, ¿verdad?, una junta representativa, pues esa junta podría ver eso como una prioridad. Igual otros cursos que se pudieran enseñar, ¿verdad?, a la par con los cursos del currículo general que se tenga en Puerto Rico. Pero eso hay que trabajar igualmente. Y planificación, ¿verdad? Yo pensaría que el área de permisología y de planificación. A mí me sorprende, yo que he bregado en los 50 estados, algún proyecto o algo, nunca brego con el gobierno estatal. Siempre o con un county, si tienen county, algunos lugares le dicen townships, cosas así, pero nunca brego a nivel estatal. Sí, los townships y lo que son los municipios y lo que son los boroughs Exacto. Son básicamente las mismas estructuras, ¿verdad? Uh-huh. En Estados Unidos tú sabes que existen como sobre 35,000 jurisdicciones que tienen unos nombres, pero básicamente son la administración como un municipio. Uno con unas delegaciones, otros con otras. Yo recuerdo que una vez yo conocí al alcalde de Arkansas, ¿verdad? Y el alcalde de Arkansas, no, de Little Rock en Arkansas. Ah, ok. Little Rock en Arkansas, que esa era la capital, ¿verdad? Lo conocí y cuando hablábamos, él básicamente era como, en aquel momento se estaba cambiando, ¿verdad? Pero él básicamente lo que hacía era presidir los consejos. Pero había un administrador de ciudad que era el que tomaba las decisiones. El city manager. Sí, y entonces pues, Estados Unidos tiene esas diferentes. Pero Puerto Rico... ¿Por qué cuando ahorita dije county como que brincaste? Porque ¿te acuerdas cuando en la época de Ricky que quería poner los counties? Lo recuerdo dolorosamente. Sí, y ahí fue una de las diferencias mayores que tuve con él. En el sentido de que el county se iba a nutrir mayormente de los fondos que se recaudaran del CRIM y los mismos que habían hecho los análisis establecían que iba a tener un costo como de $400 millones en la totalidad de la administración de todos los counties. Y ahí pues tuvimos unas diferencias, ¿verdad?, referente a todo esto. Yendo ya a eventos más corrientes. En el 2023 anuncia desafiliación del PNP. Hicieron un operativo bastante chévere ustedes con Dignidad, etcétera, y se afilia entonces a Dignidad. Anuncia que va a correr para la gobernación. Yo quiero que la audiencia quizás entienda un poquito cuál fue ese proceso mental para un cambio bastante drástico, que yo creo que ha sido el cambio en términos de afiliación política de un político establecido. Este cuatrienio creo que ha sido el único grande, en el cuatrienio de Ricky, pues fue cuando se hace Victoria Ciudadana por allá, ¿verdad? Que Manuel se desafilia del Partido Popular y Lugaro se afilia a EBC. ¿Cuándo empieza ese proceso? Me imagino que hubo algún tipo de conflicto, de discusión interna suya. El conflicto mayor, cuando comienza el conflicto mayor, fue cuando comenzó el gobernador a emitir aquellos famosos decretos en la época de la vacunación, donde incentivaba el discrimen, se atropelló a muchas personas a tal punto que como consecuencia de ese discrimen que fomentaba el gobierno, perdieron su trabajo, perdieron la oportunidad de empleo y peor aún, ese discrimen ocasionó que muchas personas no pudieran darse sus tratamientos médicos. Aun cuando la data que ya se tenía mostraba que se podían contagiar vacunados, no vacunados, podían llevar la misma carga viral, etcétera. Y el gobierno fue bien, abusador con el ser humano. El gobierno abusó a tal punto que obligó a los padres, so pena de que no podían enviar sus hijos a las escuelas,
a que se vacunaran con una vacuna, y niños de 5 a 12 años, con una vacuna que había sido autorizada, pero no aprobada. Y cuando yo vi eso, pues me escandalicé. A tal punto que comencé a ver si en otros estados estaban haciéndolo. Y estados tan liberales y tan socialistas como California y New York no lo estaban requiriendo porque eran a niños de 5 a 12 años y todavía la vacuna estaba autorizada, no estaba aprobada finalmente. Cuando surgió todo eso, yo fui muy vocal a nivel de todo Puerto Rico denunciando esas medidas, como yo decía, dictatoriales por parte del gobierno y el abuso que se estaba cometiendo con gran parte del pueblo de Puerto Rico. Ahí comenzamos a tener muchas diferencias. Nosotros allá pues hacíamos nuestras órdenes ejecutivas, protegiendo la privacidad del ser humano, dándole los servicios en todas las facilidades municipales, sin necesidad de llevar ningún documento para evidenciar ninguna condición de si estaba o no estaba vacunado. Igualmente nosotros promovimos que negocios privados siguieran nuestra política y también contratamos abogados en caso de que el gobierno demandara, denunciara o algún tipo de acción tomara contra estos negocios. Así que ahí en esas diferencias mayores, esa diferencia comencé a pensar si la filosofía del PNP era consona con el derecho a las libertades civiles y el respeto que merecía cualquier ser humano. Subsiguientemente, hubo unos proyectos de ley. Tú sabes que el caso de Roe versus Wade, el tribunal pues básicamente los descarta, ¿verdad? Lo eliminó como precedente. Sí, y entonces pues delega en los territorios, en los estados, el regular todo lo que tiene que ver con el derecho a la vida. En el caso de Puerto Rico, nosotros estuvimos en la legislatura de Puerto Rico. El proyecto de Lisi y de Joan. Habían cinco proyectos. Estaba el de Lisi, el de Joan. Es que había unos, en ambos lados habían proyectos. Sí, habían como 5 proyectos. Sí. Pero el más agresivo de todos esos proyectos era uno de Victoria Ciudadana, de la representante de Victoria Ciudadana, donde establecía que tú le podías quitar la vida a un niño en cualquier momento de la gestación y por cualquier razón. Si te deprimías, si lo que fuera, ¿verdad? Y entonces estaba yo aquí con el secretario de Justicia y estaba aquí yo con los representantes de salud en esas vistas públicas deponiendo. Y entonces cuando ellos abrazan el proyecto de Victoria Ciudadana, pues yo me sorprendí. Yo digo, ¿cómo? ¿Ah? Y miro al de salud y lo mismo, a los representantes de salud, lo mismo. Y cuando veo eso, pues definitivamente yo no estoy para nada a favor que le quiten la vida a ningún niño en ningún momento, en ninguna etapa. Eso es contrario a mi visión de vida. Entonces, subsiguientemente hablo con el gobernador y pues la respuesta que me da el gobernador, pues peor todavía, ¿verdad? Así que ahí, y cuando hubo el proyecto aquel que era para evitar que un hombre, por ejemplo, mañana se sintiera mujer y se te metiera a un baño de mujeres, que hubo un rechazo. Ay, eso fue un proyecto de Victoria también, ¿verdad? Fue de dignidad, de proyecto de dignidad. Pero la inversa, ¿no? No sé si fue no creo que Dignidad quería que se metiera Dignidad establecía que había un proyecto de ley que establecía que tú podías ir a un baño de acuerdo a tu sexo de nacimiento, ¿verdad? Porque mañana podía ser cualquiera persona que estuviera con otras intenciones y dice, no, yo hoy me siento mujer, voy aquí y pues definitivamente yo creo mucho en la privacidad de la mujer. Lo otro que también me puso a pensar fue la política pública de dar aumentos de sueldos sin fondos recurrentes. Estos aumentos que se dieron con los fondos de ARPA, que vencen ahora el 24, ver esa irresponsabilidad en un gobierno, en un país que está básicamente en quiebra. Es una visión similar a lo que ocasionó la quiebra de Puerto Rico. Entonces eso le añadía el sistema dentro de la recuperación de permisologías ridículas que se había establecido. Pues definitivamente el ver eso, ver el silencio del liderato y algunas veces el respaldo del liderato hacia eso,
También otra de las cosas que me llevó a pensar mucho fue que el PNP había ganado el plebiscito aquel de estadidad. Sí, ¿no? por primera vez en la historia con mayoría absoluta de 52%. Adicionalmente tenía la oportunidad de elegir los delegados. Los delegados que son cabilderos allí, ¿verdad? El punto entero de ser congresista es ser un cabildero. Pues más o menos. Entonces, cuando tú ves eso, el gobernador decía que era muy amigo del presidente de la Cámara, Pelosi, y el presidente del Senado. Y tú ves que nada pasó. Pues definitivamente pude entender que estaba en un sitio que no estaba coincidiendo con las políticas públicas que dentro de mi convencimiento no eran positivas para el pueblo de Puerto Rico. Así que en un momento dado pensé en retirarme en su totalidad. Lo hablé con mi esposa, me voy a quitar de alcalde, vamos a retirar. Y entonces mi esposa muy contenta porque volvíamos a la vida privada después de tantos años, ¿verdad? Y ella, tres cuatrenios, decía, vamos ya tú hiciste la obra que iba a hacer. Y en todo esto, pues, pasó todo lo que pasó. Y oíste, y aquí como... Si la pandemia del COVID no ocurría, ¿cree que todavía quizás estaría afiliado? Ocurrió. No, claro. Ocurrió. Pero lo pregunté en el sentido de que fue como el detonante de la visión. Bueno, quizás hubiera habido otras cosas que hubiera demostrado la actitud del gobierno referente a los derechos civiles y las libertades del ser humano. ¿Verdad? Y ocurrió lo de el derecho a la vida, y ocurrió el derecho a la privacidad de la mujer, y ocurrió la forma irresponsable de la administración pública referente al presupuesto. Así que ocurrió lo del plebiscito, que como tú puedes ver, pues ninguna consecuencia. Así que yo creo que lo que ocurrió y tuvo sus consecuencias. Pues yo creo que hubo consecuencias. Yo creo que hubo resultados con el plebiscito. Quizás no es el que uno quisiera, pero yo creo que ambos ahí compartimos una visión estadista todavía, ¿verdad? Claro. Y yo creo que el proyecto de estatus que pasa a la Cámara y que recibe el apoyo del presidente, eso un logro. Bueno, pero no creo que, no, ¿verdad? No es la estadidad, pero es algo contra lo que se puede girar todavía. Bueno, lo presentan 3 meses antes de unas elecciones de midterm, de mitad de término, que tú sabes que todos los congresistas van a estar enfocados en sus estados, los que van para la reelección, no van a estar enfocados en el problema de Puerto Rico. Y así pasó. Así fue lo que pasó. En términos de la vacunación, era el asunto, porque lo de los nenes lo puedo entender, y yo siempre he dicho, o sea, te pones a jorobar con nenes y vas a flipear a cualquier adulto, claro, ¿verdad? Especialmente si son papás. El asunto era eso, el proceso de la aprobación, porque mami tenía la tarjetita de vacuna, ¿verdad? A mí me tenían que vacunar para poder ir a la escuela privada, mucho la pública. Sí. ¿Cuál era La diferencia es que esto es una nueva tecnología, uno. Segundo, que estaba todavía en etapa de autorización, no de aprobación. Segundo. Tercero, que estamos hablando del derecho a la persona a escoger. Nosotros en San Sebastián celebramos clínicas de salud con el Departamento de Salud para todo aquel que quisiera vacunarse. Y todo el que quería vacunarse se iba a vacunar. Y nosotros defendíamos el derecho que tenía el que quería, y defendimos el derecho del que no quería. Nosotros yo creo firmemente en el derecho tuyo a escoger. A mí la que me voló la cabeza era el affidavit que tienes que pedirle a un cura o a un... No, eso no. Ese mismo decía, pero ustedes han ido a una iglesia, o sea, ¿qué es esto? No, y entonces toda la semana el que no quería tenía que introducirte... ¿El palito? El palito ese, que no era nada de cómodo, ¿verdad? Aquí hubo mucho atropello, Cristian. Mucho. Yo personalmente viví mucho atropello de mucha gente que me llamaba, iba a la oficina, madres preocupadas por sus hijos, muchas cosas. Fue en mi vida, que ya yo tengo bastantes años, nunca había visto un atropello como ese que cometió el gobierno contra la gente en Puerto Rico. ¿Crees que alguna gente estaba asustada? Porque a mí el que, por ejemplo, me sorprendió mucho fue, se radicaron unas demandas. Había un cine
en Arecibo, creo, de estos que son drive-in. Y a mí y incluso en el gobierno, en el Tribunal Federal, y yo notaba que los jueces como que no querían meterle mano al tema. Era un miedo colectivo. Sí. Yo no sé si te acuerdas que cuando comenzó todo esto, presentaban unas imágenes en New York de los hospitales llenos de gente, fosas comunes, las morgues llenas y vehículos fuera con cadáveres. O sea, se impartió un miedo, pues todo el mundo. Yo recuerdo las de Italia eran las que eran también bien fuertes. Pues yo recuerdo que cuando en aquella ocasión yo tuve que salir por primera vez cuando declararon el COVID, ¿verdad? Yo llamo al director mío de manejo de emergencia y yo digo, mira, se llama Félix. Y yo, Félix, tú y yo quizás podamos morir en todo este revolú, pero tenemos que salir para ayudar a la gente. Porque era un miedo colectivo que había. Decían que viajaba por el aire, yo no sé cuántos minutos viajaba, que se te pegaba del piso. Bueno, y ese miedo colectivo hizo que la gente no viera lo que las estadísticas estaban diciendo. En el caso nuestro, nosotros con el Centro de Epidemiología, que fueron fondos federales que llegaron a todos los municipios para establecer ese centro, yo llevaba muchas estadísticas. Si se había vacunado, si no se había vacunado, con cuál, qué síntoma le había dado, si se contagió, si no se contagió, porque esa data comenzó a darte información adicional que los medios no te daban, ¿verdad? Así que fue una época muy triste para el pueblo de Puerto Rico y para la humanidad en su totalidad, pero en el caso nuestro que vivimos en Puerto Rico, muy triste. En términos del tema del aborto y la visión en pro vida, dentro del PNP, yo creo hasta dentro del Partido Popular, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, yo estoy bajo la impresión que, por ejemplo, Tommy no estaba en contra de los proyectos de pro vida en esa dirección. Creo que hay mucho PNP que yo por ejemplo... Pues si están en contra, están mal ubicados dentro del PNP, porque la política pública que ahora mismo es esbozada del PNP, luego de haber desaparecido el caso de Roe vs. Wade, es a favor del aborto. En el Ejecutivo. Claro. Y el Legislativo también, porque el Legislativo puede promover legislación. El Legislativo puede hablar, puede ser esos líderes que se necesitan con voz fuerte. Pero tú no oyes nada. Tú lo que oyes es que hacen causa común. Bueno, a José Luis Dalmau no le salió muy buena la movida. Pues se quedó callado, empezó a hablar y de momento le dio miedo. Pues entonces, pues no cree. Porque cuando tú crees algo, ¿qué tú haces? Lo defiendes y pelea por lo que tú crees. Ay, no sé, hay cosas, cuando yo creo algunas cosas nunca las menciono. Yo no, yo peleo por ellas. Lo hago secretamente para que nadie se entere. Pues yo no, cuando yo creo algo, lo peleo fuertemente. Cuando yo creo que algo es bueno, peleo por ello. Cuando veo que hay una injusticia, la peleo contra la injusticia. Y la discusión con dignidad, el acercamiento. Eso fue algo cuando yo reúno el comité municipal para decirle que no iba a correr nada más como alcalde. Por alguna razón, ese fin de semana César se enteró. Me llamó el domingo. Domingo que ya yo estaba... ¿Pero ustedes ya se conocían? ¿Eran amigos o algo así? No, amigos no. ¿Sabes? César es originalmente de San Sebastián. Okay. Amigos en el sentido de que nos conocíamos, hablábamos. Él es de Bayamón ahora, ¿verdad? Sí, vive por acá. Él es cardiólogo por acá. Pero César se crió en San Sebastián. Y habíamos tenido quizás alguna que otra conversación. Una vez tuvimos, yo creo que como un mes antes de todo esto, él fue al cementerio porque había un pariente de él que había muerto, una señora que había muerto, que era muy amiga nuestra. Y allí pues coincidimos y empezamos a hablar de las cosas como estaban en Puerto Rico, pero nada más, ¿verdad? Entonces subsiguientemente ese fin de semana él se entera y entonces me dice, me hace el acercamiento cuando ese fin de semana se entera. Pero ya yo había decidido no correr nada más para San Sebastián, que lo había dicho esa semana. Y por cosas de vida, mira dónde estoy. Pero ¿de quién fue la idea de correr para la gobernación? Bueno, César lo que dijo era que si yo corría para la gobernación, él se quitaba. O sea, fue la sugerencia de él. Sí. Y entonces en ese momento... En ese momento estaba Ada todavía dando vueltas. Bueno, Ada anuncia que va a correr en este podcast. Sí. En un momento. Sí. No, y después me llama Joan, me llamó Lizzy, me llamaron muchas personas, ¿verdad? Tú sabes que el Proyecto Unidad es un partido pequeño, no tenía estructura política.
no tenían muchos candidatos a ninguna posición. Y lo vi, acepté el gesto y estamos organizando el partido, ¿verdad? Pudimos presentar alrededor de 45 candidatos a alcalde, estamos presentando alrededor de 30 representantes por distrito, 15 del Senado, que son 16. Así que se ha hecho un trabajo. ¿Le ha dado eso? ¿Le ha dado maquinaria? ¿Cómo? Que le ha dado maquinaria. Hemos establecido por lo menos una estructura. Se está estableciendo. Era un gallo jugado, así que sabe. Estructuras políticas. Okay. En estos 3 meses hemos establecido estructuras políticas, que es esencial. Para tú ir a unas elecciones, tienes que tener unas estructuras políticas. ¿Y cuál es tu visión de lo que debería ser una gobernación? Está fuerte ganar, pero vamos a decir cuál es la visión. Yo le voy a ganar a esa gente, todos a ver. Está bien. Y me vas a invitar a este programa a hablar sobre eso. No, hay invitaciones abiertas, a ver si las cogen. Pero ¿cuál es la visión o tu visión, ¿verdad? O de Proyecto de Dignidad de cómo debería ser la gobernación? ¿Cómo cambiaría? ¿En qué cambiaría? ¿Qué sería diferente? Bueno, primero yo cambiaría... Por ejemplo, estábamos hablando ahorita de los municipios. ¿Vamos a seguir súper centralizados? ¿Cuál es...? No, municipios, referente a los municipios, nosotros somos del pensar que municipios en déficit se reestructuran o tenemos que buscar una alternativa para poder darle ese servicio a esa ciudadanía. Eso de tú tener unos municipios todo el tiempo con déficit y haciendo fiestas y donando y reclutando gente, eso no puede ser. Puerto Rico, tú sabes que nosotros, cuando tú miras nuestro Producto Nacional Bruto, básicamente tenemos el mismo que teníamos en el 98-99. Es una estructura económica que depende mucho de las transferencias federales. Se ha perdido de perspectiva que un país no puede echar hacia adelante si no genera riquezas. Y para tú poder generar riquezas, el gobierno debe ser una mano amiga de todo aquel que quiera emprender negocios, emprender ideas y convertirla en algo productivo. Eso pues te va a dar ¿qué? Empresas, te va a dar empleos competitivos, te va a dar competencia y te va a crear más independencia de los seres que viven en ese país. Y la visión nuestra es que el gobierno, en vez de ser un gobierno paternalista, se convierta en un gobierno que sea la mano amiga y pueda canalizar. En vez de ser un gobierno gigantesco, establezcamos nosotros la ruta para disminuir ese tamaño de gobierno. Tú sabes que en Puerto Rico, entre el gobierno central y los municipios, les cuestan a la ciudadanía alrededor de $15,000 millones para poder operarlo. Un poco más. ¿Ves? Pues son 2,000 a los municipios. Porque tienes que coger los municipios, le tienes que sumar el gobierno estatal de contribución y le tienes que sumar los costos de los ingresos, ¿verdad? Los enterprise funds, que son... Pero sin quitar las corporaciones públicas. Exacto. Quítale las corporaciones públicas. Porque las corporaciones públicas generan ingresos basados en la venta. No, porra, los peajes son peajes, sí. ¿verdad? Acueducto a acueducto. O sea, eso es costo. Eso pero que tú te refieres a contributivamente. Contributivamente, sin la utilización de facilidades. Solamente tax. Los diferentes tax cuestan como $15,000 millones. Entonces, si tú mantienes una estructura de $15,000 millones de costo y tú tienes un gobierno totalmente centralizado, un gobierno que incide en la vida de cada ciudadano constantemente. Si tú vas a poner un negocio, el total de requisitos para poner ese negocio, el tiempo que tienes que esperar para poder que una agencia te aprueben esas permisologías, la incidencia constante. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo tan ridícula, siempre lo digo públicamente, es que tú tienes... Nunca te has reservado nada públicamente. Pero te quiero decir, ¿verdad? Pero siempre lo digo, ¿verdad? Un permiso de uso. ¿Tú tienes un permiso de uso? No me empieces con el permiso. Ese es mi rant. Pues mira, un permiso de uso, por ejemplo, para esta oficina. Tú tienes tu permiso de uso. No cambias la utilización de ese espacio. Pues a mí se me hace ridículo que cada periodo tú tengas que renovar el permiso de uso si tú no has cambiado nada, ¿verdad? Yo estuve en este programa, Luis García Pelati, él fue el presidente de la Junta de Planificación bajo Alejandro García Padilla, y le pregunté, Luis,
tú sabes esto más que nadie, tú eres un experto. Yo pienso que se debe abolir. Estoy loco. Y dice, bueno, no estás loco. Y en el segundo episodio de este programa con Joan, yo le dije, Joan, elimínalo, que no exista. Pero es que debe haber dentro de la reglamentación. ¿Por qué? Claro. O sea, esa es la parte que yo digo, cuando tratan de reformar, ahí que se hunde. No, si la reforma le meten más burocracia. Yo soy del pensar... Eliminar. Pues yo soy del pensar que si nosotros, por ejemplo, esto de permisología para tú poder poner tu negocio, ya en un reglamento te dice, si tú vas a poner una oficina, tú tienes que tener una puerta de tanto, tienes que tener extintor, tienes que tener esto, aquello. Cumple. Y le notificas al gobierno, ya yo tengo este negocio, cumplí, ven, revísame. Ya tú debes comenzar a operar. Sí, efectivamente. O sea, tú no tienes que esperar a que pasen meses y meses y meses para que te contesten de un permiso, para que cuando venga, haya la disponibilidad del bombero venir a verificar, tú puedas entonces obtener el permiso para poder abrir. En ese periodo de tiempo mucha gente está pagando renta. Yo pienso que la única excepción debe ser si estás peleando con químicos, ¿verdad? Claro, porque ya pero claro. Uno escucha estos cuentos de barras que ready to go y todavía, y de restaurantes. Aquí hubo uno que cerró los otros días por eso. No. Y cuando tú compras un negocio que está en marcha, que es un restaurante o cualquier otro. Todo el mundo lo lleva prometiendo. ¿Qué los detiene a ellos y que no te detendría a ti? Pues yo no sé qué no lo detiene a ellos. A mí no me va a detener porque yo estoy muy claro de lo que hay que hacer para que nosotros comencemos como país a fomentar lo que debe ser el empresarismo y que el gobierno sea una mano amiga para que se pueda desarrollar todo aquel que tenga idea y todo aquel que quiera establecer su negocio, en vez de ser una piedra de tropiezo, sea un ente facilitador para que ese ser humano pueda desarrollar esa idea que tiene empresarial. Así que de eso yo estoy muy claro. Y cuando tú ves la estructura de Puerto Rico, si nosotros no cambiamos la mentalidad de como gobierno, de solamente estar dependiendo de cuántos nos van a dar de ayudas federales, pues definitivamente nosotros estamos destinados nuevamente a fracasar. Tú sabes, por ejemplo, la estructura contributiva nuestra, el 38% proviene de las contribuciones sobre corporaciones, ¿verdad? Y de eso que aportan esos 38%, 20 corporaciones aportan el 29%, casi una tercera parte. Porque están metiendo la foránea ahí. Claro, estamos metiendo la foránea, pero imagina que cualquiera de estas foráneas, por razones de competencia a nivel internacional, se vaya de Puerto Rico, el impacto que va a tener presupuestariamente hablando en las finanzas del gobierno. Tus retos van a ser pasar la legislación relevante para eso. Bueno, es posible, sí, es posible. Y es posible que los legisladores que estén, y yo espero que del grupo de dignidad salgan bastante de este grupo, puedan entender que si no hacemos nada hoy, no vamos a tener país en el futuro. Pero incluso para que salga dignidad, vamos a vivir en el mundo donde ganaste. Dignidad se llevó un par de sillas de distrito, pero por la matemática nada más de lo de acumulación va a tener una situación media como la de ahora, que es Blueberry, que es diferente. Esa es otra de las propuestas que pienso hacer. ¿Cuál? El que eliminemos el legislador por acumulación y sean legisladores representativos. Solamente por distrito. Debe ser por distrito, que es donde más fuerza el sistema democrático puede ser representado. ¿Por qué? Porque es por poblaciones, lo envías donde van a hacer las leyes y entonces tienen ese voto de tú a tú. No como ahora que hay 11 legisladores que son senadores por acumulación y 11 representantes. Y tú ves pues que dentro de esos 11 evalúa con algunos, ¿verdad?, que hacen trabajos realmente legislativos. Sí. Muchos desaparecen durante el cuatrenio y después el último año empiezan a crear algún issue para aparecer públicamente. Yo estaba en un programa una vez y cuando estaba el tema de Elizabeth. Sí. Y yo digo, mira, si quieren llevar el revolú con Elizabeth, allá ustedes. Pero yo tengo una lista de legisladores que les puedo dar en términos de si vamos a hablar de presencia en la función, ¿verdad? Perdón. Sí. No, iba a decir algo, perdón.
No, sí, no, lo sí. que iba a decir es que ahí, cuando alguien es electo y te pones a evaluar si está o no haciendo el trabajo, pues, ¿verdad? Una vez ya tú estableces el precedente, creo que el issue no es solamente ahí, empieza a verse en más grande. Pero no hace sentido en un país que está sobreregulado y que muchas veces tú ves... ¿Y la segunda sesión crees que no debe existir? Bueno, yo creo que al principio sí. Tú sabes, porque ahora una de las cosas que debemos hacer nosotros es evaluar todas estas legislaciones que hay y buscar la forma de eliminar todas estas sobreregulaciones y leyes que muchas veces inciden tan negativamente en la vida del ciudadano, que nosotros debemos estar inmersos por lo menos los próximos años en ver cómo empezamos a desregular. Buscar más tiempo. Sí, desregular sin perder de perspectiva que tenemos que guardar y mantener la salud, seguridad, protección del ambiente. Pero hay muchas cosas que se pueden ir desregulando. Pero sí, yo te diría que la legislatura tiene un presupuesto como de 135 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Y cuando tú ves nuestro país que está sobreregulado y ves muchas veces estas legislaciones para crear el Día del Murciélago, el día de tal cosa, felicitaciones. Hoy en día, que estamos tú y yo aquí hablando, hay un grupo de legisladores por allá por España. Están haciendo una delegación comercial. No, pero creo que están viendo un sistema, yo no sé de qué. Claro, sí. El grupo de la Cámara de Tatito están allí viendo unos muelles y unos puertos en Barcelona. ¿En serio? ¿Sabes? ¿Tú crees? Porque yo puedo entender que el gobernador vaya a España porque es el que representa a Puerto Rico. Y cuando va a estos países, ¿verdad? Así como va a España, va a hacer una gestión representando a nuestro pueblo, ¿verdad? Unas gestiones comerciales. Pero tú me dices, legisladores que tienen elecciones que quizás muchos de ellos ni estén el año que viene. Por eso mismo que están ahora allí, no se va a repetir. Pues eso no debe pasar en este país, ¿verdad? Y entonces... parte de esos fondos que tiene esa legisladora en exceso deben ser canalizados a otras prioridades que tenemos nosotros como país. Así que... ¿Y en seguridad pública? ¿Cuál es su visión? Seguridad pública yo lo veo que debe ser integrado con lo que es el Departamento de Educación, lo que es el Departamento también de Corrección y Seguridad Pública. ¿Y por qué todo? No, corrección, porque creo que debemos ser mucho más agresivos en la rehabilitación del confinado. Yo creo que hay confinados que no se pueden rehabilitar, ¿verdad? Y hay confinados que han cometido unos crímenes tan atroces que se deben separar de la sociedad. Pero hay otros que entran allí, que entran por unos delitos, que pueden ser personas que se pueden rehabilitar, y nosotros debemos enfatizar en que ese ciudadano, esa persona, a pesar de que está restricto de su libertad, pueda tener la oportunidad o de estudiar cursos vocacionales, como era en el pasado, o ahora con toda esta tecnología también estudiar cursos universitarios. De forma tal que ese ciudadano, cuando salga de ahí, tenga la oportunidad de establecer o rehacer su vida. No cuando muchas veces salen, tienen que desarrollar una serie de como yo digo, de estrategias, de modos de sobrevivir allá adentro, que cuando salen a la vida pública, pues que salen con todas esas herramientas que definitivamente lo que hacen es delinquen nuevamente. Así que por eso te hablo de corrección. ¿Cree que son muy laxos con los que son atroces? Los que son atroces, no, eso se deben separar de la sociedad. Tuviste esas violaciones de niños. Sí, no sé. No, eso se debe separar para siempre de la sociedad. Eso pero algunas veces tú ves que están presos por pensión alimenticia. ¿Verdad? Que todavía yo no entiendo esto, ¿verdad? De cómo una persona tú lo separa y no le da la oportunidad de trabajar para que pueda pagar. Una de las cosas que debe hacer es que el gobierno tienes que pagar inmediatamente, generar ingresos para que pague, ¿verdad? Pero, bueno, es que hay unos personajes que si no le tienen la cárcel encima no pagan. Pero tiene que el gobierno establecer unos mecanismos para que si es en la cárcel generen sus ingresos para poder pagar. Le ponemos una estación de trabajo remoto. Exacto. Sí. Sí, tienen que pagar porque tienen que mantener sus hijos, ¿verdad? Pero
con todo esto te digo que nosotros, en vez de crear una universidad de maleantes en las cárceles, podemos rehabilitar un grupo de personas, ¿verdad?, que se pueden rehabilitar, identificarla, rehabilitarla, darle herramientas, y esa persona, cuando sale a la libre comunidad, ya no va a delinquir, porque ya tiene sus herramientas para poder rehacer su vida, conseguir un trabajo y echar hacia adelante. Y en el Departamento de Educación, porque es importante enseñar valores, el respeto ciudadano, enseñar también lo que son las cárceles, cuál es la pena por tú delinquir, porque desde pequeño le vas demostrando a ese niño, a ese ser humano que se está formando, pues esa cantidad de valores, y adicionalmente diciéndole, mira lo cual puede ser la consecuencia de tú no cumplir con las leyes, reglamentos, el respeto que tiene que haber, pues yo te diría que ya tú vas formando, ¿verdad?, esos seres humanos. Y el Departamento de Seguridad Pública, que creo que se debe eliminar lo que es la sombrilla, porque crea mayor burocracia y crea más antagonismo de las agencias que velan la sombrilla. Ellos mismos. Sí, entre ellos mismos. Pues entonces ese departamento, pues, desarrollar las estrategias para, junto con el gobierno federal, que se ha hecho en el pasado, para identificar estos puntos, ¿verdad?, que son de alta incidencia como consecuencia mayormente del trasiego de drogas. El plebiscito del 2020, ¿piensa que fue justo? ¿Cómo justo? En el sentido de que la pregunta era ya sí o no. El sí gana con 53%, el no se queda en bajo 50%. Si eso era una expresión justa de lo que sentía o lo que entendía el pueblo en ese momento. Claro, eso fue las mayorías. En las democracias la mayoría es la que decide. Y en ese momento hubo una mayoría absoluta. Mayoría absoluta porque todos los electores participaron en ese ¿Y cuál es la postura de dignidad en ese tema? Pues la postura de dignidad es que tenemos que organizar el país, fortalecer el país, para poder subsiguientemente pedir un plebiscito que sea vinculante y que todas las fórmulas o todas las aspiraciones que tengan los puertorriqueños se puedan representar en ese plebiscito. Pero primero, poner la casa en orden, como dicen. Hay que ponerla en orden porque tú ves el PNP 56 años, ¿verdad? Que está estableciendo, que está luchando por la estabilidad y ha sido inconsecuente. Yo creo que hoy estamos más lejos que antes, porque ahora tenemos un territorio quebrado, ¿verdad? Bueno, ya no está quebrado. Bueno, quebró. Nosotros lo que hicieron fue... Sí, pero ya salió. No. Y conmigo esto es bien... Perdón, como esto es uno de mis temas, yo soy... le iba a decir otra palabra, pero entré al tribunal, estuve peleando por 3 o 4 años y salí. El salir tiene que tener un valor, ¿verdad? Y lo insisto porque creo que tenemos que cambiar el chip. Porque yo creo que decir estamos quebrados, para mucha gente lo usan de muletilla para no tener que hacer las cosas bien. Pues yo creo que nosotros todavía estamos quebrados, en el sentido de que nosotros como país tuvimos la quiebra más grande en toda la nación americana. Nos impusieron una junta de control fiscal que fue pedida por Alejandro García Padilla y por Pedro Pierluisi, cuando no vieron alternativa de qué iban a hacer. Y el país, pues, ha podido reorganizarse, pues, basado en los acuerdos que se han llevado a cabo en un tribunal federal. Uh-huh. Pero de que quebró y la situación todavía se tiene que atender con mucha seriedad. A tal punto que como te dije anteriormente, cuando tú ves las proyecciones que tiene la Junta de Control Fiscal para los próximos años de presupuesto, son proyecciones que cuando tú le añades los riesgos inherentes que tienen esos diferentes años, la proyección es que ese presupuesto pueda caer en un déficit. Así que, y ese riesgo nunca se va. Pero hay que atenderlo. O sea, estoy de acuerdo. Lo que digo es que es bien importante que la gente entienda, una vez tú sales del tribunal y ya no estás en quiebra, entre comillas, tú siempre tienes el riesgo de mala gobernanza. Claro. Tienes que tener buena gobernanza para no caer en el déficit. Pero el riesgo siempre es inherente a gobernarse. Pues mira, ese último informe financiero de la Junta habla sobre diferentes legislaciones que aprobaron recientemente que hubieran tenido un impacto de alrededor de $1,000 millones en el presupuesto. Imagina que todo esto
lo que refleja que todavía el político que está a nivel del gobierno central no ha tomado conciencia de que si no son responsables legislando y gobernando, el país lo van a quebrar nuevamente. Y cuando tú hablas con ellos de estos temas, ¿Con quién? Cuando hablas con ellos de estos temas, tienes muchas amistades, llevas 20 años hablando con ellos, ¿cuál es la reacción de ellos? Que es que no, bueno, algunos, no lo pueden concebir, no les importa. Algunos desconocen todo esto. Algunos viven el día a día. Otros dicen, pues hay que resolverle a la gente hoy y hay que buscar alternativas para... Y bregamos después. Y después, que venga, pues que siga trabajando. Pero todo esto esa misma actitud fue lo que llevó a Puerto Rico a la quiebra. Totalmente. Y una de las cosas que nosotros tenemos que mirar y prever es que nosotros no caigamos nuevamente en una situación como la que tuvimos, que tuvo muchas consecuencias negativas para mucha gente, ¿verdad? Y para el pueblo de Puerto Rico ni se diga. Así que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es poner un detente y reorganizar la forma como se hace gobierno. Tenemos que reorganizar la forma como se hace municipio, ¿verdad? La responsabilidad del municipio. Y sobre todas las cosas, buscar alternativas para que nuestro país se convierta en un país competitivo, atractivo para la inversión local y la inversión de afuera. Así que cuando tú ves eso, pues vamos a tener mejores trabajos. Va a haber mucha gente que en vez de estar buscando trabajo en el gobierno, puede buscar trabajo en la empresa privada. En vez de estar dependiendo de un político a ver si le hace el favor que lo acomode aquí y allá, va a estar en la empresa privada. La empresa privada en la competitividad puede dar mejores salarios, mejores beneficios, y así puedes crear un país más independiente financieramente hablando, ciudadanos más independientes financieramente hablando, y no un país que dependemos tanto y tanto de las transferencias de las ayudas federales, que cualquier decisión que tome el gobierno federal referente a cuánto va a transferir o cuánto va a ayudar, pues incide directamente en todos los ciudadanos que residimos aquí. ¿Estás siguiendo las elecciones de allá afuera? Sí, estaba viendo lo de Trump, lo que ha pasado. ¿Cómo te sientes de las posibilidades? Aparentemente Trump va a terminar siendo Trump versus Biden, ¿verdad? Sí. ¿Tiene alguna preferencia? ¿Te da igual? No me da igual. Biden ha demostrado una incompetencia en la administración pública de los Estados Unidos. Has visto cómo ha aumentado la deuda de la nación y adicionalmente cómo se han fomentado conflictos bélicos a nivel de todo el planeta. Así que yo creo que Biden ha sido bien dañino no solamente para Puerto Rico, sino para todo el planeta. Yo creo en una administración que promueva más lo que son las libertades, los derechos, que promueva más el poder negociar en vez de antes de ir a una guerra, que promueva más la responsabilidad de cada sector a nivel del planeta y que promueva el que la nación pueda fortalecerse en vez que la nación siga debilitándose. Así que prefiere a Trump. Claro. Va a ser una campaña, creo que entretenida, por lo menos. Sí. Porque son una contienda. Alcalde, última pregunta. Cuando ya le quedan estos últimos meses de alcalde, ¿cuándo fue que hizo el cambio de PNP a Dignidad? En octubre. Septiembre, por ahí. Septiembre. El municipio sigue corriendo. Sí. Lo miran mal en la calle. No, al contrario. Le vacían las gomas. No. La asamblea municipal ha tratado de residenciarlo. Eso sí, la asamblea hay 9 rebeldes allí. Pero nada, eso es parte de la dinámica que se genera en la política puertorriqueña. Le pregunto porque... Pero la gente en la calle conmigo es bien amable. Pregunto porque tenemos entre mis amistades, que son también de varios partidos, tenemos este debate de si el futuro político de Puerto Rico va a continuar en una línea multipartidista, no va a ser bipartidismo, va a tener esencialmente 4 partidos, 5 partidos, entre ellos balanceándose, o si crees que se va a consolidar en quizás un nuevo régimen con 2 partidos fuertes. O sea, basado en lo que estás viendo ahora, lo que has visto a través de todos estos años, ¿cuál cree que va a ser el futuro político
en Puerto Rico? Pues mira, yo creo que tanto el Partido Popular como el PNP van a desaparecer en las próximas elecciones. Y van a desaparecer porque la gente ha visto que los principios, valores, fundamentos que originaron esas colectividades han cambiado significativamente y las dos se van pareciendo mucho. Yo en estos días estaba hablando con un amigo y decía que cuando tú los evaluabas, los dos, las políticas que tienen socialistas, de irresponsabilidad administrativa, de estar incidiendo en la vida cotidiana, continua de cada ser humano, son muy similares. Yo decía que uno pesaba 100 libras y otro un quintal, ¿verdad? y eso va a llevar a que poco a poco desaparezcan. Y tú lo has visto en el voto íntegro de las últimas elecciones, cómo ha disminuido significativamente. Entonces, cuando tú ves también el país, hacia dónde vamos nosotros, es como un neutro, estamos como en un neutro, que tú no ves cambios significativos en la forma de gobernanza. Tú no ves cambios significativos en la visión que se tiene que tener para desarrollar a Puerto Rico. Tú ves que nuestra población sigue disminuyendo marcadamente, a tal punto que para el 2052 se proyecta que haya disminuido un 24%, con el agravante que la composición de edades va a ser mayoritariamente a personas ya de edad avanzada. Y cuando tú ves todo esto y ves que lo que resuelve es el día a día, legislaciones que lo que promueven es más gastos, legislaciones que son imposibles de implementar si tú no generas un déficit y tú no ves cómo pueden maximizar la forma de hacer gobierno, pues definitivamente tú vas a ver que estos dos partidos van a desaparecer próximamente. Así que el futuro que ve es Dignidad versus Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana yo creo que desaparece ahora también. ¿De verdad? Sí. Y cuando hicieron lo que le llaman... El junte, la alianza. Sí, el junte Victoria Ciudadana va a desaparecer. Yo creo que... el PIB, entonces. El PIB siempre ha existido. Eso es como yo le decía el PIB el condón del Partido Popular. Sí, y el PIB es como el Big Bang. Que siempre, siempre ha existido, ¿verdad? Aunque ahora con el telescopio James Webb, ¿verdad? Están cuestionando el Big Bang. Bueno, pero es otra cosa. Uh-huh. Pero yo te diría que pueden surgir otros movimientos políticos en Puerto Rico. ¿De verdad? Sí, yo creo que sí. Proyecto Dignidad se ha fortalecido. En los últimos meses hemos visto que se ha fortalecido significativamente. Pero como Proyecto Dignidad, subsiguientemente que estos partidos desaparezcan, pues yo estoy convencido de que van a surgir otros partidos más definidos en cuanto a su ideología y forma de ver cómo gobernar a Puerto Rico. Y por eso creo que hay 46 candidatos independientes, que es un número nunca antes visto, que es que se está cuajando, está hirviendo esa nueva fórmula. Ese es el reflejo de que muchas personas no están de acuerdo con ninguno de los partidos políticos existentes. Eso tú no lo veías antes. Antes uno eran populares, eran PNP y unos poquitos del PIB. Hoy en día no. Hoy en día tú ves que comenzó a haber una combinación desde el cuatrienio pasado. Bueno, yo pienso que sí. Y lo del PIB sigue siendo un poquito. Pero yo creo que con porque el PIB, tú sabes que el PIB es una estructura cerrada. Sí. Que no permite que personas entren al liderato. No les gusta. No. Yo he dicho que si tú eres un aspirante político y tú ves la oferta ahora, que son 5 partidos, muy diversos, yo diría, entre todos ellos, y no encontraste uno que te gusta, quizás el issue eres tú. Pero no le había dado el ángulo de quizás que hay proyectos futuros que todavía se están cocinando. Yo creo que sí, porque según vaya desapareciendo los dos partidos, van a surgir subsiguientemente otras iniciativas de pueblo. Y uno de las mejores evidencias es que tú ves que existen personas independientes. Uh-huh. Y no vayas a dejar de pensar que esas personas independientes en el futuro puedan comenzar a fundar el movimiento. En el caso de Proyecto Dignidad es un partido definido dentro del concepto conservador, uh-huh, ¿verdad? Y subsiguientemente, pues, la fusión que va a haber subsiguientemente de otros pensamientos, pues no dudes que surja un partido de movimiento más hacia la izquierda y otro más a centro izquierda o centro derecha. Así que yo visualizo eso.
Alcalde, gracias por venir al programa. Un placer estar contigo y gracias por la invitación. Hacía tiempo no te veía. Definitivamente. Y siempre recuerdo que cuando yo estaba trabajando la reestructuración del BGF, que contrario a todos los profetas del desastre, salió relativamente bien. Fue la primera reestructuración de deuda. Una de las grandes... Creo que ha sido la única reestructuración donde los municipios eran una parte tan integral de su aprobación y siempre agradezco el apoyo que me dio en aquella reunión de la Federación de Alcaldes donde me querían comer vivo 1, 2, 3. Bueno, cuando lo que tú estabas tratando era de salvar el barco. Sí. Porque tú cogiste la consecuencia de toda esa irresponsabilidad que hubo por años y años. Y muchas veces el político, por tratar de hacer que está defendiendo su pueblo, trata de echarle culpa a gente que no tiene, ¿verdad? Y tú lo que estabas haciendo era tratar de ayudar a que este país echara para adelante dentro de toda aquella catástrofe que había, ¿verdad? Porque ahora lo podemos ver desde afuera, pero cuando estábamos adentro era una turbulencia de qué iba a pasar con toda esta reestructuración. Sí. Así que agradecido siempre que fui a tus oficinas nos atendías con esa diligencia y con ese respeto y con el deseo de que las cosas pudieran resolverse para nuestros municipios. Te agradezco siempre. Y a ti nuevamente. Gracias mil. Y suerte en la campaña. Así va a ser. Vamos a ver. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.